Nunca imaginé que una tarde tan común terminaría marcando el resto de mi vida. No hubo señales claras, no hubo advertencias, no hubo música dramática de fondo como en las películas, solo una calle casi vacía, el sonido distante de los autos, el aire frío rozándome la cara, y yo caminando sin pensar en absolutamente nada importante. A veces la vida espera justo ese momento, cuando estás distraído, cuando crees que todo está bajo control, para recordarte lo frágil que eres en realidad. Era una acera larga, de esas que parecen no llevar a ningún lugar en particular. Casas cerradas, luces encendiéndose lentamente, sombras estirándose sobre el asfalto. No tenía prisa. De hecho, recuerdo pensar que era uno de esos raros momentos de tranquilidad, el tipo de silencio que te hace bajar la guardia sin darte cuenta. Mis pasos eran lentos, regulares, casi automáticos. Mi mente estaba en otro lugar, repasando cosas sin importancia, problemas pequeños, pensamientos que hoy ya ni recuerdo. Entonces lo escuché. No fue un ladrido, no fue un ruido fuerte, fue algo peor, un gruñido profundo, casi vibrando en el aire. Un gruñido. Al principio mi cerebro intentó ignorarlo. Hacemos eso cuando algo no encaja con la idea de seguridad que tenemos en la cabeza. Preferimos pensar que fue el viento, un motor, cualquier cosa menos una amenaza real. Pero mi cuerpo no dudó. Antes de que pudiera procesarlo, sentí como el corazón se aceleró, como los músculos de mis piernas se tensaron, como la respiración se volvió más rápida. Me detuve. Ese fue el primer momento clave. Detenerme no fue una decisión consciente, fue una reacción, como si algo dentro de mí supiera que seguir caminando sin mirar atrás era un error. Giré lentamente la cabeza, no de golpe, no con pánico visible, solo lo suficiente para confirmar lo que ya presentía. Ahí estaba. Un perro grande, demasiado grande para parecer inofensivo. Estaba parado a varios metros de distancia, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. No movía la cola, no ladraba, no retrocedía. Me observaba. Sus ojos estaban fijos en mí con una atención que me atravesó el pecho. No había rabia evidente, pero tampoco había miedo, y eso fue lo que más me asustó. Porque un animal asustado es impredecible, pero un animal calmado está decidiendo. Sentí como la garganta se me secaba, tragué saliva y me di cuenta de que tenía la boca completamente seca. El aire parecía más denso, como si costara más trabajo respirarlo. Mis manos comenzaron a sudar. Cada pequeño sonido a mi alrededor se volvió más fuerte. El zumbido de una farola, el eco distante de un coche, incluso mi propia respiración. En ese momento mi mente empezó a gritar una sola cosa: corre. Ese impulso primitivo, automático, brutal. Corre, aléjate, escapa, no pienses, no analices, solo corre. Sentí como mis pies querían moverse, cómo el cuerpo se preparaba para huir sin pedir permiso. Ese instinto ha salvado vidas durante miles de años, pero esa noche estaba a punto de hacer exactamente lo contrario, porque el perro no se movía. Seguía ahí, observando, midiendo cada pequeño cambio en mi postura. Cada movimiento mío era información para él. Cada respiración agitada, cada tensión en mis hombros, cada intento de retroceder. Yo no lo sabía entonces, pero ese momento no era un ataque, era una evaluación. ¿Eres una amenaza? ¿Eres una presa? Nunca me había sentido tan consciente de mi propio cuerpo, de lo pequeño que era, de lo vulnerable que podía ser un ser humano sin absolutamente nada en las manos. No tenía nada con qué defenderme, no tenía un plan, no tenía experiencia real, solo tenía miedo. Y el miedo es un mal consejero. Pensé en correr. Imaginé girarme y salir disparado por la calle, gritando, buscando ayuda. Pero también imaginé lo que vendría después. El sonido de las patas golpeando el suelo, la respiración pesada detrás de mí, la distancia cerrándose en segundos. Porque un perro no corre para asustar,
corre para alcanzar. Ese pensamiento me congeló. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía lo que no debía hacer. No darle la espalda, no hacer movimientos bruscos, no actuar como una presa desesperada. Así que hice algo que fue completamente contra mi naturaleza. Me quedé quieto. El silencio entre nosotros era insoportable. Sentía como el pulso me golpeaba en las sienes. Mis piernas temblaban ligeramente, no lo suficiente para moverme, pero lo suficiente para recordarme que estaba al borde del pánico. Traté de respirar más despacio, aunque cada inhalación parecía superficial e insuficiente. El perro dio un pequeño paso hacia mí. Solo uno. Ese fue el segundo momento clave. Sentí como una descarga de adrenalina recorría todo mi cuerpo. El impulso de correr volvió con más fuerza que antes. Mis músculos gritaban acción. Pero algo más fuerte apareció. La lógica. Una voz pequeña, casi ahogada por el miedo, que decía, si corres ahora, no hay vuelta atrás. Así que no corrí. Incliné ligeramente el cuerpo hacia un lado, sin mirarlo directamente a los ojos. Bajé un poco los hombros, no como señal de sumisión total, sino para reducir la tensión. Intenté parecer menos amenazante, menos interesante. Abrí ligeramente las manos mostrando que no tenía nada. Empecé a hablar, no para él, para mí. Mi voz salió baja, controlada, aunque por dentro todo estaba temblando. Palabras sin sentido, frases lentas, solo para mantener la calma, para recordarme que aún tenía control sobre algo. Mi respiración, mi tono, mis movimientos. El perro se quedó quieto de nuevo. Ese instante duró una eternidad. Yo no sabía si lo que estaba haciendo era correcto. No había garantías, no había reglas claras. Solo estaba apostando por la calma en una situación donde el pánico parecía la opción más lógica. Cada segundo que pasaba, sentía el cansancio mental de mantenerme alerta, de no dejar que el miedo tomara el control. Di un paso lento hacia atrás. Luego otro, muy despacio. El perro no avanzó. Seguí retrocediendo centímetro a centímetro, sin girarme, sin perder la conciencia de su presencia, hasta que finalmente sentí que la distancia era suficiente, que el peligro inmediato se estaba disipando, que había pasado algo que no podía explicar del todo, pero que me había dado una segunda oportunidad. Cuando finalmente estuve lo suficientemente lejos y el perro ya no me seguía, el cuerpo reaccionó de golpe. Las piernas me fallaron. Me apoyé contra una pared cercana, la respiración se volvió irregular, sentí mareo, temblaba, no de frío, sino de todo lo que había contenido. No hubo mordida, no hubo sangre, pero hubo una lección que nunca olvidaré. Esa noche entendí que el instinto no siempre está de tu lado, que reaccionar rápido no siempre significa reaccionar bien, y que a veces sobrevivir no se trata de hacer algo heroico, sino de no hacer lo incorrecto. Después de aquella noche, durante mucho tiempo pensé que había tenido suerte, que simplemente el perro decidió no atacarme, que fue una coincidencia, algo aleatorio. Pero cuanto más lo analizaba, más entendía que no fue suerte. Fue un margen muy pequeño entre una reacción común y una reacción correcta. Un margen tan fino que la mayoría de las personas nunca llega a cruzarlo. Porque el problema no es el perro. El problema es lo que hacemos cuando sentimos miedo. Durante días no pude sacarme esa escena de la cabeza. El silencio de la calle, el gruñido bajo, esa mirada fija que no parpadeaba. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué habría pasado si corría? Si gritaba, si levantaba los brazos, si hacía exactamente lo que el instinto me pedía. La respuesta es incómoda, pero es necesaria. El instinto humano está diseñado para huir, para escapar de lo que no entendemos, para correr antes de pensar. Eso funcionaba cuando huíamos de depredadores en campo abierto, cuando el grupo estaba cerca, cuando había refugio. Pero en una ciudad moderna, en una calle vacía, frente a un animal más rápido, más fuerte y entrenado por la naturaleza para perseguir, ese instinto se vuelve un enemigo. La mayoría de las mordidas graves no ocurren porque la persona hizo algo extraño, o provocó, o atacó primero,
o fue imprudente. Ocurren porque reaccionó como cualquier ser humano normal reaccionaría. Corrió. Cuando corres, activas algo muy antiguo en el cerebro de un perro. No es rabia, no es maldad, es persecución. Su cuerpo no interpreta que estás asustado, interpreta que eres una presa que huye. Y cuando eso pasa, ya no estás en una situación social, estás en una secuencia biológica. El perro no piensa, voy a asustarlo. Piensa, debo alcanzarlo. Y aquí hay algo que casi nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Un perro grande puede alcanzar velocidades que un ser humano promedio no puede mantener ni siquiera por unos segundos. No importa cuántas ganas tengas, no importa el pánico, no importa la adrenalina. La distancia se cierra, siempre. Pero incluso antes del ataque, hay señales. Señales que ignoramos porque el miedo nos empuja a actuar rápido. La rigidez del cuerpo del animal, la cola inmóvil, la mirada fija, el silencio. Todo eso no es calma, es concentración. Aquella noche, si yo hubiera corrido en el primer segundo, probablemente no estaría contando esta historia. Y eso es lo que más me cuesta aceptar. Porque nadie nos enseña a no hacer nada cuando sentimos miedo. Nos enseñan a reaccionar, a movernos, a escapar. Nos dicen que el peligro se enfrenta o se huye, pero hay situaciones donde ambas opciones te ponen en más riesgo. Quedarse quieto no significa quedarse indefenso, significa no empeorar la situación. Después de ese encuentro empecé a investigar, a leer informes, casos reales, testimonios de personas que no tuvieron la misma oportunidad que yo, historias que no terminan bien, y todas tenían algo en común: una reacción impulsiva en los primeros segundos. Un hombre que corrió hacia su coche y resbaló, una mujer que gritó y agitó los brazos, un joven que intentó enfrentarse al animal sin entender su comportamiento. No murieron porque el perro fuera más agresivo, murieron porque el pánico tomó el control. El miedo reduce tu visión, literalmente, hace que tu campo visual se cierre, hace que dejes de notar el entorno, hace que ignores salidas, obstáculos, opciones. Te empuja a hacer lo primero que tu cuerpo pide, no lo que la situación necesita. Esa noche, cuando hablé en voz baja, no estaba calmando al perro, estaba calmándome a mí. Estaba evitando que mi respiración acelerada se convirtiera en hiperventilación. Estaba dándole a mi cerebro el tiempo suficiente para no entrar en modo automático. Y ese tiempo es vida. La mayoría de los errores mortales ocurren en menos de 10 segundos. 10 segundos donde decides correr, 10 segundos donde te giras, 10 segundos donde haces un movimiento brusco. Después de eso, ya no decides nada, todo se vuelve reacción. También entendí algo más inquietante. El silencio es información. Cuando un perro no ladra, cuando no muestra los dientes, cuando no hace ruido, no significa que esté tranquilo, significa que está enfocado. Los ataques más peligrosos no siempre vienen acompañados de advertencias claras. Eso va contra todo lo que nos han mostrado en películas, noticias y redes sociales. Esperamos señales exageradas, esperamos tiempo para reaccionar, esperamos que el peligro se anuncie. Pero en la vida real, muchas veces el peligro se presenta en silencio. Ese pensamiento me persiguió durante semanas. Empecé a cambiar la forma en que caminaba. Observaba más, escuchaba más, evitaba usar el teléfono en calles vacías, no porque viviera con miedo, sino porque entendí que la distracción es una vulnerabilidad. No ves venir el problema, no escuchas las señales tempranas, y cuando reaccionas, ya es tarde. Pero la lección más dura fue aceptar que sobreviví no porque fuera fuerte, sino porque fui lento. Lento para reaccionar, lento para moverme, lento para decidir. En una situación donde todo dentro de ti grita acción, la lentitud consciente es una forma de control. Y eso no se siente bien. Se siente antinatural, incómodo, como si estuvieras fallando, como si estuvieras haciendo lo incorrecto.
porque el instinto te dice que estás perdiendo tiempo, que deberías estar corriendo, que deberías hacer algo más grande, más rápido, más evidente. Pero a veces, sobrevivir significa resistir esa urgencia. Significa entender que no todos los peligros se enfrentan con velocidad. Algunos se enfrentan con presencia, con atención, con calma forzada, con decisiones pequeñas y silenciosas. Cuando pienso en esa noche, no recuerdo el miedo como algo explosivo, lo recuerdo como algo pesado, como una presión constante en el pecho, como una voz insistente que decía, haz algo ya. Y la parte más difícil fue no obedecerla. Esa es la parte que casi nadie cuenta, porque no es una historia heroica. No hay golpes, no hay persecución, no hay victoria visible. Solo hay un error que no cometiste, y a veces eso es todo lo que te separa de no volver a casa. Hay algo que nadie te dice sobre el miedo. No solo te paraliza, también te miente. Te hace creer que entiendes lo que está pasando, cuando en realidad solo estás interpretando el peligro desde tu propia lógica humana. Pero esa noche, frente a ese perro, entendí algo esencial. No estaba en una conversación entre humanos, estaba frente a un animal que veía el mundo con reglas completamente distintas. Los perros no piensan como nosotros, no interpretan intenciones como las interpretamos los humanos, no leen excusas, no entienden arrepentimiento, no distinguen entre no quería hacerte daño y estoy asustado. Ellos reaccionan a señales claras, físicas, inmediatas, movimiento, postura, mirada, ritmo, energía. Y la mayoría de las personas, sin saberlo, envía exactamente las señales equivocadas. Durante mucho tiempo, creí que los ataques ocurrían porque el perro era agresivo, o porque había sido maltratado, o porque tenía rabia. Pero la realidad es más incómoda. Muchos ataques ocurren porque el humano entra en conflicto interno y su cuerpo empieza a decir cosas que su mente no quiere decir. El cuerpo traiciona. Cuando tienes miedo, tus hombros se tensan, tu respiración se acelera, tus manos se mueven sin control, tus pasos se vuelven erráticos, tu mirada va y viene buscando una salida. Todo eso, para un perro, no es miedo, es inestabilidad. Y la inestabilidad es peligrosa. Un animal seguro de sí mismo no se mueve así. Una presa, sí. Aquella noche, sin darme cuenta, hice algo que cambió la dinámica. Dejé de buscar una salida con la mirada. Dejé de mover los pies. Dejé de escanear el entorno desesperadamente. Mi cuerpo dejó de gritar, huye. Y eso, aunque no lo sabía en ese momento, redujo el riesgo. No porque el perro se volviera bueno, sino porque dejó de verme como algo que escapaba. Los perros evalúan constantemente, evalúan fuerza, evalúan control, evalúan intención, no de forma consciente como nosotros, pero sí de forma instintiva. Cuando corres, te colocas automáticamente en el nivel más bajo de control. Cuando te enfrentas de forma agresiva, escalas el conflicto. Ambos extremos son peligrosos. La mayoría de las personas no muere por hacer nada, muere por hacer demasiado. Después de investigar más, encontré patrones inquietantes. Personas que gritaban para asustar al perro y provocaban el ataque. Personas que levantaban los brazos para parecer más grandes y activaban la respuesta defensiva. Personas que intentaban golpear primero y caían al suelo, donde el riesgo se multiplica. Caer al suelo es el peor escenario posible, porque en el suelo pierdes movilidad, visión y equilibrio. Y casi todos los ataques graves terminan así. Pero hay algo aún más perturbador. Muchas víctimas dicen lo mismo antes del ataque. Pensé que tenía tiempo. Pensaron que podían correr unos metros más. Pensaron que el perro dudaría. Pensaron que podrían reaccionar después. El tiempo no existe en esos momentos. Solo existe la secuencia. Una secuencia que empieza con una decisión pequeña. Girar la espalda, dar un paso atrás rápido, mover las manos de forma brusca. Todo eso empuja la situación hacia un punto sin retorno. Aquella noche,
Mientras hablaba en voz baja, no estaba tratando de comunicar palabras. Estaba regulando mi energía. Estaba manteniendo mi cuerpo predecible. Estaba diciendo, sin palabras, no soy una amenaza, pero tampoco estoy huyendo. Eso no garantiza nada, pero mejora las probabilidades. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar. Incluso haciendo todo bien, aún existe riesgo. No hay fórmulas mágicas, no hay garantías. La supervivencia no es justicia, es estadística, es reducir daño, es aumentar opciones. Por eso me molesta cuando veo consejos simplistas. Hazte el dominante. Corre y súbete a algo. Grita. Lánzale algo. Cada situación es distinta. Cada perro es distinto. Cada entorno es distinto. Pero lo que casi siempre empeora la situación es el pánico descontrolado. El miedo no informado mata. El miedo entendido protege. Esa noche, cuando finalmente el perro se alejó, no sentí alivio inmediato. Sentí una descarga tardía. Las manos me temblaban. Las piernas se sentían débiles. El cuerpo empezó a liberar todo lo que había retenido. Porque el autocontrol tiene un precio físico. Y entendí algo más. Sobrevivir no termina cuando el peligro se va. El cuerpo tarda en aceptar que ya no estás en riesgo. La mente repite la escena, busca errores, reproduce posibilidades. Eso también es parte de la experiencia. Durante semanas soñé con esa calle, con ese silencio, con esa mirada. Y cada vez que despertaba, pensaba en las personas que no tuvieron ese margen, en los que reaccionaron como cualquiera habría reaccionado, en los que hicieron lo que el instinto les pidió. No eran estúpidos, no eran imprudentes, eran humanos. Y eso es lo más aterrador de todo, porque significa que cualquiera puede cometer el mismo error. Tú, yo, cualquiera que confíe ciegamente en su primera reacción, cualquiera que piense que el cuerpo siempre sabe qué hacer. A veces, no lo sabe. A veces, el instinto que te salvó 1000 veces antes es el mismo que te pone en peligro. Hay una mentira peligrosa que todos aceptamos sin cuestionar, que el instinto siempre nos protege, que esa voz interior, esa reacción inmediata, existe para salvarnos. Pero después de aquella noche entendí algo que me costó aceptar. El instinto no está diseñado para el mundo moderno, está diseñado para sobrevivir rápido, no para sobrevivir bien. Nuestros instintos nacieron cuando corríamos de depredadores en campos abiertos, no en calles estrechas, no frente a animales que viven entre humanos, no en situaciones donde una reacción equivocada puede escalar el peligro en segundos. El instinto quiere una salida inmediata. La supervivencia real, a veces, requiere quietud. Después de ese encuentro, empecé a prestar atención a cómo reacciono ante el miedo, no solo con perros, con conflictos, con discusiones, con situaciones de presión, y me di cuenta de algo inquietante. El cuerpo siempre quiere huir, acelerar, interrumpir, hacer algo. Lo difícil no es actuar, lo difícil es no hacerlo. Esa noche no sobreviví porque fuera fuerte, sobreviví porque por una vez no obedecí el impulso inicial. Y eso va en contra de todo lo que creemos sobre nosotros mismos. Nos gusta pensar que en un momento crítico seremos valientes, rápidos, decisivos, pero la mayoría de las veces somos impulsivos, desordenados, reactivos, y el peligro no perdona eso. El peligro no te da puntos por intención, solo responde a lo que haces. Con el tiempo, entendí que aquel perro no fue el verdadero enemigo. El verdadero enemigo fue el caos interno que sentí en los primeros segundos, esa avalancha de pensamientos, esa urgencia por escapar, ese impulso casi irresistible de dar la espalda y correr. Ese fue el momento más peligroso de toda la experiencia, porque una vez que corres, ya no decides nada, todo se vuelve reacción, todo se acelera, y cuando la situación se acelera más rápido de lo que tu mente puede procesar, pierdes control.
Y perder control es perder opciones. La gente que muere en situaciones así rara vez muere por falta de fuerza, muere por falta de control, por no entender qué está comunicando su cuerpo, por no saber que a veces quedarse quieto es una forma de defensa. Desde entonces camino distinto, camino atento, no con miedo, sino con conciencia. Observo, anticipo, mantengo espacio, porque la prevención no es paranoia, es respeto por la realidad. También dejé de romantizar el peligro, dejé de pensar que sobrevivir es una cuestión de carácter. Sobrevivir es una cuestión de decisiones pequeñas, tomadas en segundos incómodos, decisiones que no se sienten heroicas, que no se ven bien desde afuera, que muchas veces parecen cobardes, pero funcionan. Y si hay algo que quiero que entiendas, si llegaste hasta aquí, es esto. No eres débil por sentir miedo. El miedo es información. El problema no es sentirlo. El problema es dejar que te gobierne. El instinto grita. La razón susurra. La supervivencia escucha al que habla más bajo. Si algún día te encuentras en una situación parecida, no recordarás cada palabra de esta historia, pero quizá recuerdes la sensación, quizá recuerdes que correr no siempre es la respuesta, que pelear no siempre es valentía, que a veces la acción más poderosa es controlar tu propio cuerpo, y si eso te da un segundo extra para pensar, ese segundo puede ser la diferencia entre salir caminando o no salir en absoluto. Esa noche seguí mi camino. No pasó nada más, pero algo en mí cambió para siempre, porque ahora sé que el instinto que me ha salvado tantas veces también fue el que casi me mata.